Después de 11 años fuera, volé a casa para el funeral de mi abuelo. Mamá abrió la puerta, pero su nuevo esposo estaba en el pasillo y dijo que la casa ya no era mía. No tenía ni idea. El abuelo me enseñó a nunca perder los papeles. Me golpeó antes de que pudiera siquiera bajar mi maleta. No un puñetazo, una bofetada, rápida y fuerte en mi mejilla izquierda. Emanaba de él un vaho de ciudad, como el calor que sube del asfalto en agosto. El sonido fue un chasquido seco y agudo en el pasillo de la casa en la que crecí. «Bienvenida a casa», masculló Rick. No me moví, no lloré, no dije una palabra. Simplemente me quedé ahí, en el umbral de la casa de mi difunto padre, sosteniendo mi maleta de mano con ambas manos, sintiendo el calor florecer en mi pómulo, y pensé una cosa con una claridad terriblemente cristalina. Acaba de cometer el error más grande de su vida. Mi madre estaba en lo alto de las escaleras, en su bata de casa, observando. Nuestras miradas se encontraron por exactamente un segundo, lo suficiente para que viera el destello de vergüenza en su rostro. Luego cerró la puerta de su habitación. Había volado de regreso a Ohio un martes por la noche. 11 años fuera, 2 maletas, una con ropa, otra con documentos legales. No había vuelto a casa para llorar, no había venido para reconectar. Había venido porque mi abuela me llamó a las 7 de la mañana, mientras yo revisaba los informes de auditoría trimestrales en mi oficina de Manhattan, y dijo 4 palabras con una voz que era delgada como el papel, pero firme como el hierro. «Tienes que ver esto. Mi nombre es Claire Matt. Tengo 30 años. Soy auditora forense senior en una de las principales firmas de inteligencia financiera de Nueva York. Tengo una maestría en contabilidad, 4 años de servicio militar activo y el tipo de reputación en mi campo, que significa que socios que me doblan la edad me devuelven la llamada al primer timbrazo. También soy hija del sargento de primera clase David Matt, del Ejército de los Estados Unidos, con 2 periodos de servicio en Irak, receptor del corazón púrpura, carpintero aficionado y el mejor hombre que he conocido. Murió cuando yo tenía 18 años, un artefacto explosivo improvisado en la carretera. Nos lo dijeron un miércoles. Para el viernes, ya había tomado el dinero de la matrícula de mi primer semestre de universidad y lo había usado para ayudar a mamá a hacer el pago de la hipoteca de la casa, que él había comprado con su préstamo de veterano. Mamá estaba devastada, completamente vacía. Apenas podía prepararse café por la mañana, y mucho menos navegar por el papeleo bancario, los impuestos sobre la propiedad y una hipoteca en la que nunca había tenido que pensar mientras papá vivía. Así que me hice cargo. Tenía 18 años y me hice cargo porque eso es lo que hacemos los hijos de soldados. Nos adaptamos, resolvemos. Firmé la hipoteca como coprestataria. Ayudé a reestructurar el plan de pagos y como acababa de tomar mi primer curso electivo de Derecho Contractual en la Universidad Estatal de Ohio, y mi abuelo, el padre de mi madre, de 68 años, agudo como una navaja, un secretario de condado jubilado que había pasado 40 años viendo a la gente ser estafada por la letra pequeña, porque él se sentó a mi lado en el banco y me dijo en voz baja al oído: «Lee todo, Claire, cada palabra, y luego añade tus propias palabras». Añadí una cláusula de servicio militar, lenguaje estándar en realidad, tomada de un documento de vivienda para veteranos que el abuelo había guardado en una carpeta etiquetada «Guardar para siempre». La cláusula establecía que si yo estaba en servicio militar activo, cualquier transferencia de mis derechos de propiedad sobre el inmueble requería mi consentimiento explícito por escrito, notariado y presentado ante el condado. Serví 4 años. Nunca di mi consentimiento. Ni siquiera supe que tenía que darlo. Puse los documentos originales en una caja de seguridad a prueba de fuego en el sótano de mi abuela, cuando me fui al entrenamiento básico a los 19. Los olvidé como se olvidan las pólizas de seguro, confiando en que existen, confiando en que no las necesitarás, confiando en que el mundo no te exigirá usarlas. El mundo me exigió usarlas. El vuelo de la Guardia a Columbus duró 2 horas y 11 minutos. Lo sé porque lo cronometré, sentada rígidamente en mi asiento de ventanilla, viendo cómo las llanuras agrícolas de Ohio se expandían debajo de mí como algo que se desenvuelve. No había vuelto ni una sola vez en 11 años, ni para Acción de Gracias, ni para Navidad, ni siquiera cuando mamá se casó con Rick Carlton hace 3 años, y me envió una invitación con una nota que decía: «Por favor, ven, significaría mucho». Envié una tarjeta, un cheque y mis excusas. Ahora me arrepentía de esas excusas. Alquilé un Honda Accord plateado en el aeropuerto y conduje hasta Maple Street solo por memoria muscular. El vecindario se veía más pequeño de lo que recordaba. Las casas más juntas, los árboles más bajos, los patios menos impresionantes. Todo hace eso cuando has estado fuera el tiempo suficiente. Se encoge. Pero la casa en 1247 Maple Street se veía mal de una manera que no tenía nada que ver con la memoria. El jardín de papá, el que había plantado con jitomates de herencia, rosales trepadores y una cantidad ridícula de cempasúchiles, porque leyó en alguna parte que ahuyentaban las plagas, había desaparecido, reemplazado con grava blanca y un bebedero de plástico para pájaros. El aro de baloncesto de papá, el que había instalado para mi 13º cumpleaños, ayudándome a nivelar perfectamente el poste con un nivel de torpedo y una paciencia que no
aprecié en ese momento se había desvanecido sin dejar rastro. Incluso el viejo roble en el patio lateral se veía mal. La mitad de sus ramas habían desaparecido, podadas agresivamente, probablemente porque habían crecido sobre la nueva ampliación del garaje de Rick. El buzón decía Carlton, no Matt. Me senté en el auto de alquiler durante 3 minutos completos. Luego salí, caminé hacia la puerta principal y llamé. Mamá respondió, más pequeña de lo que recordaba, con más canas. Me dio un abrazo que se sintió como una obligación cumplida más que una reunión. Y por encima de su hombro, a través del pasillo abierto, vi lo que él había hecho en el interior. El sillón reclinable de papá, retapizado con tela de camuflaje, las estanterías hechas a medida por papá, desaparecidas, reemplazadas por unidades de aglomerado de Walmart. Una de ellas visiblemente hundida bajo el peso de los trofeos de casa de Rick, fotos familiares, desaparecidas, reemplazadas por cabezas de ciervo montadas y una colección de placas de pesca de lubinas. Y en el baño de la planta baja, lo vi cuando me disculpé para usarlo 20 minutos después. Una cortina de baño con la bandera confederada, en el baño que mi padre había alicatado a mano. Mi padre, que había sangrado en Fallujah por este país. Me quedé en ese baño por un largo momento, mirando esa cortina de baño, y sentí que algo encajaba en su lugar dentro de mí, algo frío, preciso y muy enfocado. Esa noche, después de que Rick me golpeara y mamá cerrara su puerta, no dormí. Me acosté en el sofá cama en lo que solía ser mi habitación, ahora atiborrada de los trofeos de boliche y el equipo de casa de Rick, con olor a cigarrillos y moho, y trabajé. Primero, las fotos. Apoyé mi teléfono contra una botella de agua y fotografié mi cara desde 6 ángulos diferentes. La marca de la mano todavía era claramente visible en mi pómulo, de un púrpura rojizo contra mi piel, cruda y condenatoria bajo la luz de la linterna. Tomé primeros planos. Tomé planos generales mostrando la habitación para dar contexto. Anoté la hora en cada uno, 11:47 p.m. martes. Luego abrí mi aplicación legal y presenté un informe detallado del incidente. Fecha, hora, lugar, descripción de la agresión, descripción de la respuesta de mi madre, descripción de la evidencia física, con marca de tiempo automática, subido a mi cuenta segura en la nube. Luego le envié un mensaje de texto a mi asistente Maya en Nueva York. Necesito que contactes a Morrison y asociados a primera hora el lunes, a Jonathan Morrison específicamente. Dile que es Claire Matt, sabrá quién soy. Disputa de propiedad en Ohio, ambiente hostil, posibles cargos por agresión. Enviaré documentación por la mañana. Luego me senté en silencio en la oscuridad y pensé en mi abuelo y en todo lo que me había enseñado, e hice una lista. Todo lo que necesitaba, todo lo que iba a hacer. Luego conduje a casa de la abuela. Estaba despierta. Por supuesto que lo estaba. 81 años y aguda como una navaja nueva, sentada a la mesa de su cocina con una bata de casa acolchada, una taza de té de manzanilla y una expresión en su rostro que decía que me había estado esperando desde el momento en que aterricé. Cuéntamelo todo, dijo. Lo hice. Y cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa, colocó su mano sobre la mía y dijo, Jonathan Morrison estará en el funeral. Ya le llamé. Te está esperando. Claro que lo había hecho. Jonathan Morrison había sido el abogado de mi abuelo durante 40 años. Tenía 63 años. Era delgado, de cabello plateado, con el tipo de autoridad tranquila que proviene de décadas de tener la razón en habitaciones llenas de gente que se creía más inteligente que él. Me encontró en la recepción después del funeral, donde yo estaba de pie cerca de la parte de atrás, sosteniendo una taza de café terrible y viendo a Rick beber de una licorera que ni siquiera intentaba ocultar. Claire, dijo, extendiendo la mano. Tu abuela dijo que podrías necesitarme. Necesito más que eso, dije, pero servirá para empezar. Le entregué mi teléfono. Se desplazó por todo. Las fotos, el informe del incidente, los registros de propiedad que había sacado esa mañana que mostraban la transferencia de la escritura, los estados de cuenta de la hipoteca que había fotografiado en el cajón del escritorio de Rick mientras él estaba fuera, 3 meses de pagos atrasados, apilados ahí como una confesión. Su expresión no cambió. Así supe que era tan malo como pensaba. ¿Qué tan pronto?, pregunté. El lunes por la mañana, dijo. A primera hora, podemos presentar una orden judicial de emergencia para congelar todas las transferencias de propiedad pendientes de revisión. Hizo una pausa, estudiando una foto. Dada la documentación de la agresión, podríamos potencialmente solicitar una orden de protección de emergencia hoy mismo. No, dije. Quiero que esto se haga bien, de manera completa, irrefutable. Quiero que no haya dudas, ni ambigüedades, ni una grieta por la que su abogado pueda meter una cuña. Morrison asintió lentamente. Tu abuelo siempre dijo que eras la inteligente. Tenía razón en la mayoría de las cosas. Dije, dime qué necesitas. Lo que siguió fueron 4 días del trabajo más enfocado y metódico que he hecho en mi vida. Y eso que una vez pasé 3 semanas, reconstruyendo un desfalco de $40 millones a partir de archivos de respaldo corruptos. Esto era personal, lo que lo hacía más agudo. El miércoles conduje hasta el tribunal del condado y saqué todos los registros asociados con 1247 Maple Street, el acuerdo de compra original de 2009, los documentos de la hipoteca, la transferencia de la escritura de hacía 14 meses, cuando mamá firmó la casa en copropiedad con Rick.
el préstamo sobre el valor neto de la vivienda de 2 años antes, $40,000 tomados contra el valor de la propiedad. Fotografié cada página. Luego conduje a una compañía de títulos de propiedad 2 pueblos más allá, una donde no conocía a nadie y nadie reconocería mi nombre. Y pagué $75 por un informe completo del historial del título. Confirmó lo que ya sospechaba. Mi nombre todavía figuraba en los registros del condado, específicamente en los documentos del convenio hipotecario, libro 447, página 281, como coobligada con un interés condición, sujeto a reclamaciones existentes según lo registrado en los archivos del condado. El abogado de Rick nunca había revisado la página 281, o la había revisado y no entendió lo que estaba viendo. De cualquier manera, trabajo de principiantes. El jueves volví a la casa mientras Rick estaba en lo que mamá llamaba su jueves de siempre, que resultó ser el bar deportivo de la Ruta 9, donde pasaba la mayoría de las tardes. Le dije a mamá que iba a recoger las pertenencias que me quedaban. Se quedó en el umbral de la cocina y me observó con una expresión que no pude descifrar del todo. Culpa, tal vez, o algo más antiguo y duro que la culpa. Fui a la oficina de Rick, el estudio de papá, las estanterías empotradas a medida que papá se había pasado un verano entero construyendo, madera de cerezo, uniones de cola de Milano, perfectamente niveladas, habían desaparecido, marcas de palanca que habían arrancado el yeso original donde habían estado. Rick las había reemplazado con una unidad de aglomerado de Walmart. Un estante ya se estaba doblando. Los diplomas de Rick colgaban donde antes estaban las fotos de servicio de papá, un título de asociado en administración de empresas de una universidad en línea, una certificación de operador de montacargas de 2009. Su escritorio era el escritorio de mi abuelo. Papá había pasado 3 fines de semana restaurándolo, quitando décadas de barniz viejo y devolviendo a la vida la veta del nogal. Ahora estaba cubierto de quemaduras de cigarrillos y marcas de vasos. Fotografié todo. Luego abrí su archivador con la llave que había encontrado debajo del secante del escritorio. Rick, resultó, no era particularmente creativo en cuanto a seguridad. Dentro, recibos de casas de empeño, organizados por fecha, atados con ligas en paquetes trimestrales, un recibo de Buckeye Pawn en Henderson Road, con fecha de hace 14 meses, una medalla militar, corazón púrpura, detalle en oro, $50, $50, el corazón púrpura de mi padre, $50, fotografié cada recibo, había 31 de ellos, el cuchillo de combate de papá, $35, los pendientes de perlas de mi abuela, $40, una colección de monedas que mi abuelo había pasado 40 años reuniendo, $200 por el lote. Detrás de los recibos, estados de cuenta de la hipoteca que mostraban 3 pagos atrasados, avisos de impuestos sobre la propiedad, vencidos por $2,200, estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de mamá con $18,000 en cargos que claramente ella nunca había autorizado. Y al fondo del cajón, dentro de un sobre manila etiquetado como varios, los documentos del préstamo sobre el valor neto de la vivienda. La firma de mamá en el préstamo estaba mal, no sutilmente mal, dramáticamente obviamente mal. La letra de mi madre es pequeña, precisa, ligeramente inclinada hacia la izquierda. 30 años de trabajo de secretaria la habían hecho automática. La firma en el documento del préstamo era grande, apresurada e inclinada hacia la derecha. Tenía una copia notariada de la firma real de mamá, de los documentos originales de la hipoteca de 2009 en mi bolso. Las puse una al lado de la otra y las fotografié juntas. Luego llamé a Morrison. Tenemos una falsificación, dije. ¿Qué tan clara? Lo suficientemente clara como para que yo la vea. Y no soy experta en caligrafía. Conozco a una, dijo él. La doctora Patricia Chen, perito calígrafo forense certificada, 22 años. Ha testificado en tribunales federales. La pondré al teléfono. Para el viernes por la tarde, Morrison había reunido lo que llamó el caso de fraude inmobiliario más limpio que he visto en 30 años de ejercicio. Esas fueron sus palabras exactas. Las dijo en voz baja, profesionalmente, con el mismo tono que otras personas usan para decir, a este paciente le quedan 6 meses de vida. Definitivo. Esto es lo que teníamos. Los documentos originales de la hipoteca con mi cláusula de coprestataria, todavía válidos, nunca liberados, nunca reconocidos en la transferencia de la escritura. La solicitud de préstamo falsificada, confirmada por escrito por la doctora Patricia Chen, quien revisó las fotografías de la firma y proporcionó un análisis de 2 páginas, concluyendo con la frase: es mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza, que estas firmas no fueron producidas por el mismo individuo. 31 recibos de casas de empeño que documentaban la venta sistemática de bienes familiares, 3 meses de pagos de hipoteca atrasados, $2,200 en impuestos sobre la propiedad vencidos, fotografías con marca de tiempo de la agresión en mi rostro.
Un informe formal del incidente presentado a través de mi aplicación legal con metadatos de GPS que confirmaban la ubicación. Y porque mi abuela tenía 81 años y había pasado 60 de ellos viendo a la gente no prepararse para exactamente este tipo de momento. Copias de cada documento original del cierre original de 2009, guardados en una caja a prueba de fuego en su sótano, exactamente donde los había dejado a los 19 años. Presentamos la orden judicial de emergencia el lunes por la mañana a las 8:47. La jueza Carol Harrison, con 26 años en el Tribunal del Condado de Franklin, conocida por su enfoque de tolerancia cero hacia el fraude inmobiliario y la explotación financiera de personas mayores, revisó nuestra carpeta de pruebas durante 12 minutos. 12 minutos. Orden judicial concedida, dijo. Todas las transferencias de propiedad congeladas a la espera de una revisión completa. El demandado tiene prohibido el acceso a la propiedad en 1247 Maple Street a la espera del resultado de estos procedimientos. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Señorita Matt, también estoy emitiendo una orden de protección de emergencia a la luz de la agresión documentada. Si el señor Carlton se acerca a menos de 100 metros de usted, irá directamente a la cárcel. Gracias, su señoría. No me dé las gracias a mí. Agradezca a quien le enseñó a guardar el papeleo. Mi abuelo, dije. Ella asintió una vez. Hombre inteligente. Condujimos hasta Maple Street con la agente del sheriff Elena Martínez, 12 años en el cuerpo, recomendada por Morrison como alguien que tenía cero paciencia para exactamente este tipo de situación, siguiéndonos en una patrulla. La camioneta de Rick estaba en la entrada. Bien, abrió la puerta con una camiseta manchada y pantalones de chándal, una cerveza en la mano a las 10:15 de la mañana. Vio a Martínez de uniforme y a Morrison con su traje, y algo parpadeó detrás de sus ojos. No exactamente miedo. Todavía no. Luego me vio a mí y se convirtió en miedo. Tenemos una orden judicial, dijo Martínez, dando un paso adelante y presentando la orden. Ha sido notificado, señor Carlton. Esto es una mierda, dijo Rick, pero su voz había perdido volumen. Salió débil. Esta es mi casa. Señor Carlton, dijo Morrison amablemente. Le animaría a contactar a un abogado antes de decir nada más. Pasé junto a Rick y entré en la casa. Martínez me siguió. Rick nos siguió, subiendo el tono. No pueden hacer esto. Ella abandonó esta propiedad. Se fue. Quiero un abogado. Esto no es legal. Hasta que Martínez se giró y dijo, con la calma plana de alguien que ha dicho esto aproximadamente 4000 veces, Señor, deje de hablar. Consiga un abogado. Párese allá. Dejó de hablar. Se paró allá. Fui a su oficina y abrí el archivador, y saqué las pruebas que ya habíamos fotografiado. Luego miré a Rick, de pie en el umbral con los brazos cruzados y la mandíbula trabajando en silencio, y levanté los recibos de la casa de empeño. 31 artículos, dije, incluido el corazón púrpura de mi padre. $50, Rick. Vendiste su corazón púrpura por $50. Esos, Lidia dijo que podía. No podía. No eran suyos. Mamá apareció en lo alto de las escaleras. Había estado escuchando. Pude ver en su cara que no lo sabía todo. Los recibos. La magnitud de todo. Se aferraba a la barandilla con ambas manos. También está el asunto del préstamo sobre el valor neto de la vivienda, dijo Morrison, dirigiéndose a Rick con la misma amabilidad que un médico usa para dar un diagnóstico terminal. El que su esposa no firmó, el de la firma falsificada. La lata de cerveza se le cayó de la mano a Rick. Golpeó el suelo de madera y rodó, dejando un arco húmedo y oscuro. El préstamo es fraudulento, continuó Morrison, lo que significa que los $40,000 se obtuvieron ilegalmente, lo que significa que, además de los cargos por fraude inmobiliario, también estamos considerando falsificación, fraude electrónico y explotación financiera de personas mayores. Ella no es una persona mayor. La madre de mi cliente tiene 63 años, dijo Morrison. El Estatuto de Ohio define la explotación financiera de personas mayores como aquella dirigida a individuos de 55 años o más. Ella califica. El rostro de Rick pasó por el rojo, luego el morado, y luego algo que se acercaba al blanco. ¿No puedes? Se volvió hacia mí. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. 3 años. He estado aquí 3 años. Has estado en ella. 3 años, dije. Eso no es lo mismo. Recogí mi bolso de donde lo había dejado junto a la puerta. Esto es lo que sucederá a continuación, dije. Morrison presenta la demanda civil hoy. El fiscal del distrito recibe nuestra documentación esta tarde. Hablé con el fiscal adjunto Kevin Briggs esta mañana. Ya está informado. Habrá cargos penales. Tus activos están congelados. Tienes aproximadamente 48 horas antes de que esta propiedad vuelva legalmente a la estructura de propiedad original, con protecciones que evitarán que esto vuelva a suceder. Rick me miró con algo que ya no era ira. Era algo peor, un cálculo animal desnudo, tratando de encontrar la salida en una habitación que no tenía salidas. No sabía de la cláusula, dijo finalmente, en voz baja, casi para sí mismo. Lo sé, dije. Tu abogado debería haber revisado la página 271 de los registros del condado, libro 447. Se hace referencia claramente en los documentos de transferencia de la escritura. Incliné la cabeza. ¿Tu abogado revisó los documentos de transferencia de la escritura? Su silencio respondió a la pregunta. Mi abuelo, dije,
Pasó 40 años como secretario de condado viendo a la gente firmar cosas que no leían y perder cosas que nunca deberían haber perdido. Recogí mi bolso, me enseñó a leer todo 2 veces y luego añadir mis propias palabras. Caminé hacia la puerta. Martínez se puso a mi lado. Detrás de mí, oí a Rick decir algo. Fue en voz baja y no fue para mí. Creo que fue para sí mismo, o para la habitación, o para cualquier versión de la vida que había construido en esta casa que se estaba derrumbando a su alrededor. Salía a la luz del sol de noviembre. El jardín se veía mal sin el jardín de papá. Volvería a verse bien. Ya había llamado a un arquitecto paisajista. Morrison salió detrás de mí, bajándose la manga de la camisa para cubrir su reloj. La oficina del fiscal del distrito confirmó. Procesarán la denuncia penal para el final del día, dijo. Deberías esperar un arresto en 72 horas. Bien, Claire hizo una pausa. ¿Lo que encontraste en las paredes? ¿Vas a decirme lo que era? Lo miré. Todavía no, dije. Esto es lo que no le había dicho a nadie. El sábado por la mañana, mientras los contratistas hacían la evaluación inicial, contraté a James Akafor de Akafor Construction, cuyo abuelo había servido con mi padre y que había conducido 3 horas desde Columbus porque cuando Tom Rodríguez llamó y explicó la situación, James dijo, estaré allí el sábado, sin preguntar cuánto pagaba. James me había llamado al sótano. Señorita Matt, dijo, tiene que ver esto. Había estado evaluando los daños por agua en la pared este del sótano, siguiendo una mancha de humedad desde las viguetas del suelo. Había retirado una sección del panel de yeso original que Rick, inexplicablemente, nunca había reemplazado o renovado. Detrás había una caja de metal, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un candado de combinación. Supe la combinación de inmediato. Mi cumpleaños. Papá la usaba para todo. Dentro, envuelto en 2 capas de plástico y un trozo de gamuza, estaban sus registros de servicio originales, cada orden de despliegue, cada mención honorífica, cada informe de aptitud física de 22 años de servicio. Un sobre separado contenía fotografías de sus 2 periodos de servicio en Irak que nunca había visto. 37 fotos. Papá con su unidad. Papá con niños en un pueblo a las afueras de Fallujah que sostenían dibujos que habían hecho. Papá sentado en una barrera de hormigón en algún lugar, leyendo una carta, su rostro sin defensas, cansado y muy joven. Una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de compromiso original de mamá, el que ella había dicho que se había perdido hacía años, y la alianza de bodas de su madre, y un broche de camafeo que había pertenecido a mi bisabuela. Y en el fondo, en un sobre legal sellado con la etiqueta Claire, para cuando lo necesites, una carta. La leí de pie en el frío sótano mientras James subía silenciosamente para darme privacidad, y para el tercer párrafo, mis manos temblaban tanto que tuve que dejarla sobre el banco de trabajo y presionar las palmas contra la madera hasta que se calmaron. No compartiré todo lo que escribió. Algunas cosas son solo mías, pero compartiré esta parte porque importa. Osita Claire, he establecido protecciones. Tu nombre está en documentos que tu madre no conoce. El abuelo me ayudó. Si algo me pasa, no dejes que nadie le quite esta casa a ella o a ti. Es más que madera y clavos. Es la prueba de que estuvimos aquí, de que construimos algo, de que lo hicimos bien. No dejes que nadie borre eso. Además, el anillo de compromiso que hay aquí es para ti. Algún día, cuando encuentres a alguien que merezca el tipo de mujer en la que te vas a convertir, mantente firme, soldado. Con amor, papá. Rick Carton fue arrestado el miércoles a las 11:23 a.m. en un bar de la Ruta 9, frente a 7 testigos, por la agente Martínez y 2 oficiales del Departamento de Policía de Columbus. Fue acusado de falsificación, fraude electrónico, explotación financiera de personas mayores y agresión. Su fianza se fijó en $75,000. Salió bajo fianza. Luego violó la orden de protección al presentarse en el trabajo de mamá. Luego amenazó con un incendio provocado, frente a las cámaras, fuera del tribunal, lo cual fue, y lo digo con total sinceridad, extraordinariamente útil para nuestro caso. Su fianza fue revocada. Esperó el juicio desde una celda. Su abogado Bradley Simmons llamó a Morrison 3 veces en 4 días, solicitando una negociación para un acuerdo. La respuesta de Morrison cada vez fue la misma. Lea los cargos. Tom Rodríguez, sargento maestro retirado, líder del escuadrón de papá, el hombre que había sacado el cuerpo de mi padre de un vehículo en llamas en 2009, condujo hasta Columbus un jueves y recuperó el corazón púrpura de papá de Buckeye Pawn. Pagó exactamente lo que el recibo decía que Rick había obtenido por él, $50. Condujo hasta Maple Street y me entregó el pequeño estuche de terciopelo en el umbral de la puerta principal de papá. El dueño de la casa de empeño se horrorizó cuando se enteró, dijo Tom. Prácticamente me echó por la puerta. Abrí el estuche, lo miré, lo cerré de nuevo. Gracias, logré decir. Tu papá me salvó la vida en Fallujah, dijo Tom. 2 veces. Esto no empieza ni a compensarlo. Se fue. Me quedé en el pasillo, sosteniendo el estuche, escuchando a los contratistas trabajar en la sala de estar. El sonido de la madera de cerezo encajando en los soportes originales de la pared. Las estanterías empotradas siendo restauradas a partir de las fotografías que había recopilado. Cada medida precisa, cada unión ajustada. James apareció en el umbral, con serrín en el pelo y un nivel en la mano. ¿Cómo queda el ajuste?, pregunté.
Perfecto, dijo. Tu papá sabía lo que hacía. Sí, dije. Lo sabía. La casa tardó 4 semanas en ser restaurada. Los suelos de madera fueron pulidos hasta su profundidad original. Los gabinetes de la cocina se volvieron a colgar con herrajes adecuados. El baño recibió azulejos nuevos, nada de banderas confederadas. Cada rastro de Rick Carlton fue arrancado, retirado, desaparecido. En el sótano, James construyó una puerta adecuada alrededor del compartimento oculto, una puerta real, al ras de la pared, con una manija de latón y una pequeña placa que decía D-Mat 2009 en letras de imprenta limpias. Mamá firmó los papeles, solicitó el divorcio. Empezó terapia con un consejero recomendado por la Oficina de Defensa de Víctimas del Condado. Era frágil de una manera que me enfurecía contra Rick y me entristecía profunda y complejamente de un modo que no había esperado. Todavía no estábamos bien. Probablemente no lo estaríamos por mucho tiempo. Pero ella estaba en la casa, su casa, con una cláusula de residencia vitalicia que ningún futuro Rick Carlton podría eludir jamás. Escrita por Morrison, notariada, presentada ante el condado, referenciada en 4 documentos separados en 3 oficinas diferentes. Volé de regreso a Nueva York un domingo por la tarde. Me senté en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de Columbus con una taza de café terrible de aeropuerto y el corazón púrpura de papá en mi maleta de mano, envuelto en la gamuza junto a la carta. Mi teléfono vibró. Era Morrison. El abogado de Rick aceptó nuestros términos. Confesión completa, contabilidad completa de los bienes vendidos, restitución total a tu madre. Se declarará culpable de todos los cargos. La sentencia queda a discreción del juez, pero estamos hablando de un mínimo de 5 a 7 años. Dejé el teléfono, tomé mi café, pensé en un hombre que había mirado todo lo que mi padre construyó. Las estanterías, los suelos, el jardín, 22 años de servicio, un corazón púrpura, un matrimonio, una hija, y no había visto más que algo para vender. Pensé en cómo me había mirado en ese pasillo, borracho de bourbon barato, y había lanzado el golpe. Pensé en el momento en su oficina cuando leyó la página 281 y el color abandonó su rostro. Ese momento en que comprendió que la chica callada que se había ido a Nueva York no estaba huyendo. Había estado armando un caso. Llamaron a mi vuelo, recogí mi bolso y en algún lugar sobre la zona rural de Ohio, mirando el paisaje plano y familiar a través de la ventanilla ovalada y rayada, pensé en lo que mi abuelo decía cada vez que me entregaba un documento para que lo leyera. Tómate tu tiempo, lee cada palabra. Y luego añade las tuyas. Lo hice, abuelo. Vaya que lo hice.